No sé cuántos años usted y yo vamos a vivir, pero los años que vienen tienen que ser años donde todo lo que usted y yo hemos, hermanos, soñado, tiene que hacerse una realidad. Un conquistador. Entonces yo quiero hablar hoy sobre el tema características de un conquistador. Digan conmigo, características de un conquistador. Fíjense que la Biblia dice en el libro de Deuteronomios 34:9, vamos a leer por favor. Voy a centrarme hoy en este personaje muy conocido por nosotros llamado Josué. A la letra de la palabra dice así: Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel lo obedecieron, haciendo como Jehová mandó a Moisés. Oremos. Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, que estás en nosotros esta mañana, desciende y danos la palabra adecuada para este pueblo que hoy vino a tu casa. Espíritu Santo, necesitamos entender lo que tú quieres para nosotros todos estos años. Este es el tiempo, esta es nuestra mejor temporada, este es nuestro mejor momento. No es mañana, sino es ahora. Y tú nos has dado la palabra ya. Ya nos has llamado a hacer lo que tenemos que hacer. Ahora necesitamos tomar, Espíritu Santo, las promesas y hacerlas nuestras. Clamo para que esta mañana tu presencia sea real en esta reunión y que ninguno salga de este lugar vacío, sino todos seamos llenos de tu presencia, bendito Espíritu Santo. Dele un aplauso al Espíritu Santo esta mañana y que sea bienvenido, invitado, sea Él lleno de gracias y de gloria. Gracias, Espíritu Santo. Amén. La palabra esta mañana nos quiere llevar a nosotros a entender algunos aspectos que Dios quiere trabajar con aquellas personas que han entendido que después de todo este tiempo que hemos estado orando, ayunando, ahora el Señor nos quiere llevar a un siguiente paso. La palabra conquistador, lo busqué en el diccionario y dice que un conquistador es alguien que gana o consigue una cosa con esfuerzo o venciendo obstáculos. Ese es un conquistador. Uno que gana, uno que consigue con esfuerzos y venciendo obstáculos. Y hay algo que el Señor esta mañana nos quiere a nosotros enseñar, que a cada uno el Señor nos ha llamado a ser conquistadores. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A ser conquistadores. Y el Señor me decía, ya ustedes ya recibieron mucha palabra, ya el Señor les ha dado muchas indicaciones, pero ahora les toca poseer lo que Él les ha prometido. Y de eso es lo que hoy quiero hablarles. Qué importante es que cada uno de nosotros sepa que Dios a partir de aquí quiere que usted tome aquello que Dios le ha prometido. Y vemos en la historia de Moisés cómo es que Israel está, hermanos, en dos partes. La primera parte vemos cómo Moisés se vuelve libertador del pueblo de Israel. Ustedes saben la historia, sacan de Egipto, empiezan a caminar por el desierto por 40 años, dan vueltas y vueltas y vueltas. Y por 40 años ellos tuvieron que esperar promesas. La promesa que Dios le había dado a hermanos Moisés era que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, Moisés no tuvo la oportunidad de verlo. Él solo pudo verlo de lejos, de lejitos pudo ver en la tierra. Seguramente ya en su ocaso de vida, ya a sus años centrados en la vejez, él pudo ver aquella tierra que Dios le había prometido, pero nunca tuvo el privilegio de poner los pies ahí en esa tierra donde el pueblo de Israel iba a habitar e iba a ser lo que hoy se conoce como Israel. Y muchas veces, hermanos, en la iglesia mucha gente se ha muerto y nunca ha visto lo que Dios le dijo en su pasado. ¿Y saben por qué?
porque a mucho de esa gente le pasó lo que le pasó al pueblo de Israel, que mientras caminaban, murmuraban, mientras caminaban, miraban hacia atrás y decían: ¿cómo es que salimos de Egipto si allá teníamos comida segura, allá vivíamos bien, aunque eran esclavos? Pero ellos siempre miraban al pasado. ¿Por qué? Porque sus corazones, sus mentes nunca fueron renovadas. Pero cuando nace una nueva generación, diga conmigo, nueva generación, que es encabezado por Josué y Caleb, ellos no nacen en Egipto, ellos nacen en el desierto. Pero en la Biblia dice que esta nueva generación tenía algo diferente, algo distinto, que los hizo diferente al resto de personas. Y acabamos de leer la Biblia donde dice en el versículo, quiero que leamos el versículo 8 para entender lo que dice el 9. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días de llanto y de luto por Moisés. Había muerto el gran líder, había muerto el gran pastor, había muerto el libertador, pero ahora nace una nueva generación y encabezada por Josué. Pero vean cómo era Josué. Dice: Josué, hijo de Num, dice, estaba lleno de ¿qué cosa? Del espíritu de sabiduría. Miren la diferencia. Cuando emerge un nuevo liderazgo, este nuevo liderazgo se caracteriza por algunos aspectos que quiero dejar en su corazón en esta mañana. Y eso es lo que el Señor me estaba diciendo. Quiero levantar una nueva generación en la iglesia del Príncipe de Paz. Quiero levantar nuevas mentalidades, quiero levantar nuevos hombres. Pero para que usted pueda, hermano y hermana, tener ese espíritu de conquista, deberá tener una característica que tuvieron los hombres de Dios. ¿Cuál es la primera característica? Número 1, dice que estaban llenos del Espíritu. Digan conmigo, estaban llenos del Espíritu. Usted no va a poder tener nunca un espíritu conquistador si usted no se llena del Espíritu, si usted no está lleno del Espíritu. Veamos en el caso de Josué. Dice la Biblia que el Espíritu Santo había llenado a Josué con espíritu de sabiduría. Era un hombre que se esforzó, sí. Era un hombre que tuvo que luchar, sí, pero nunca lo hizo solo, sino ese hombre estaba lleno del Espíritu. Por eso dice el versículo: Josué, hijo de Num, estaba lleno del Espíritu. Hermanos, es interesante saber que de aquí en adelante usted solo va a poder ser un conquistador si usted está lleno del Espíritu Santo, porque es Cristo en nosotros, hermanos, quien nos da la victoria. Es Cristo en nosotros quien nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. No es por su propia fuerza que usted va a alcanzarlo. No es porque usted sea muy pilas para estudiar o sea demasiado bueno para hacer alguna cosa, sino es por medio del Espíritu Santo. Y vemos que en el caso de Josué, dice la Biblia que antes de empezar viene Moisés y le impone las manos. Y seguramente Moisés lo bendijo, y en ese momento dice la Biblia que fue lleno del espíritu de sabiduría. Hermanos, había esperado el momento oportuno para poder ser lleno de la presencia de Dios. Yo quiero decirles en esta mañana: no es con ejército, dice la Biblia, no es con espada, sino es con el Espíritu Santo. Qué importante es que no perdamos la comunión con el Espíritu Santo. Qué importante es que si usted quiere, hermano, ser diferente en su casa, quiere ser diferente en el trabajo, queremos ser diferentes en esta sociedad, tenemos que tener la llenura, tenemos que estar constantemente llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia nos da un ejemplo. Quiero que me acompañen al libro de Hechos. La primera iglesia fue una iglesia conquistadora. Fue una iglesia que cuando le tocó salir a la calle, cuando le tocó empezar a llenar aquel lugar del evangelio, no lo hicieron solos, sino la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿De qué fueron llenos? Dice, ¿qué es lo primero que tiene un conquistador? Está lleno ¿de qué cosa? Del Espíritu. Está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 2 versículo 4 nos narra. Quiero que lean por favor. Dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fueron todos? Dice, no dice quedaron unos cuantos, sino todos fueron llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Entonces pueden darse cuenta ustedes que la iglesia primitiva fue una iglesia que conquistó, una iglesia que avanzó en el reino, una iglesia que se expandió en todo aquel tiempo. Pero lo que los acompañó fue la llenura del Espíritu Santo. Hermano, usted no puede ser un conquistador si usted no está lleno del Espíritu Santo. Necesitamos todos los días llenarnos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien te da la fuerza. Es el Espíritu Santo quien te vigoriza. Es el Espíritu Santo quien te hace vencedor. Es el Espíritu Santo quien te dice: ánimo, sigue adelante. Cuando ya no tengo fuerzas, Él viene a mí y me da nuevas fuerzas. Cuando siento que ya no aguanto, Él viene a mí y me da ese vigor que necesita mi alma. ¿Alguien dice amén esta mañana? Entonces, número 1, Josué estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso es que este hombre estaba listo para conquistar lo que el Señor le había prometido. Segunda característica de Josué, dice la Biblia que Josué tenía un espíritu de servicio. ¿Qué tenía Josué? Todo conquistador, todo libertador nace, para hermanos, de ser un buen siervo. La historia registra que los grandes conquistadores, los grandes hermanos libertadores, antes de ser líderes, fueron siervos. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos dé sus promesas, pero a veces no queremos servirle a nadie. Y encontramos en el libro de Josué, ahí mismo en el capítulo 1, por favor, y vean ustedes lo que dice el versículo 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Vean que Moisés era siervo de ¿quién? Pero ahora vean lo que dice. Y dice que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, y le dijo. ¿De quién fue servidor? Primero Josué dice: de Moisés. Qué interesante, qué importante es, hermanos, que en los próximos años usted ya no se quede con esa mentalidad de que a usted le tienen que servir. Dice la Biblia que Josué, cuando él era jovencito, él decidió, hermanos, servir a su líder Moisés. Es interesante ver cómo el servicio fue un espíritu que le abrió puertas a este líder. Mientras Moisés iba en el desierto, la Biblia dice que Josué iba con él. Cuando Moisés subió al monte, dice la Biblia que Josué le dice a Moisés: Moisés, yo me quiero ir contigo, y aunque me quede en la orilla del monte, aunque me quede ahí, pero yo quiero estar contigo. Y todo ese tiempo Josué iba a la par de Moisés sirviéndole. Si Moisés iba para el norte, él iba con él al norte. A donde quiera que él iba, ahí iba Josué sirviéndole a este siervo de Dios. En la mentalidad de Josué no estaba: me voy a quedar con el privilegio. No estaba: me voy a quedar con cuando muera yo voy a ser el próximo líder. Él solo le interesaba una cosa: servir a aquel líder, aquel que tenía el manto, aquel que era el hombre de Dios. Hermano y hermana, yo quiero animarte que en los próximos meses y años ya no te quedes solo mirando que otros hagan la tarea. Ten un espíritu de servicio, porque el espíritu de servicio abre puertas. ¿Qué abre el espíritu de servicio? Puertas. Dice la Biblia que la base de la promoción es el servicio. Todos los grandes hombres de Dios no se convirtieron de la noche a la mañana en grandes líderes, sino primero fueron grandes siervos. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo esta mañana. Sé un siervo. Diga conmigo: sé un siervo. Dígale que está a su lado: seamos siervos. ¿Qué es lo que tenemos que ser todos aquí esta mañana? Siervos. Y el siervo tiene un espíritu diferente a los que, hermanos, quieren que les sirvan. Veamos por favor en el caso de Jesús. ¿Por qué Jesús fue llamado Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque antes de que hoy se doble ante Él toda rodilla, toda lengua, Él vino a la tierra con un propósito: a servirle a cada uno de los que estamos aquí. Mateo 10, versículo 44 dice... Vamos a ver lo que dice el versículo 40, por favor. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe, que dice, a mí recibe el que me envió. Ahora miren lo que dice el 41. El que recibe a un profeta, es decir, a un siervo, por cuanto es profeta,
¿Qué es lo que tiene? Recompensa de profeta. Ojo aquí, cuando usted le sirve a un hombre de Dios, cuando usted le sirve a un hombre de Dios, ¿sabe qué es lo que sucede? Que el manto que ese hombre de Dios llegue a tener, ese manto viene a su vida y aún se duplica. Cuando Elías murió, dice la Biblia que Eliseo fue su servidor, y a donde iba Elías, ahí iba Eliseo. Y el día que él murió, dice la Biblia que el manto de Elías pasó a Eliseo, y su ministerio fue mucho más grande de lo que él se imaginó. Jesús, dice la Biblia que él vino a servir. Él vino con un espíritu de conquistador. Él no vino con armas. Él no vino con hermanos, con fanfarria. Él no vino con un séquito de ejército. Él no vino a decirle a la gente: bueno, señores, aquí llegó el mero mero, aquí llegó el rey, así que todo mundo a ponerse a trabajar. No, no, no. Él vino con la toalla del servicio. ¿Cómo vino Jesús? ¿Cómo vino Jesús? Él viene con la toalla del servicio, y él empieza a conquistar corazones. ¿Cómo empieza a conquistar los corazones? Sirviéndole. Le sirve a la viuda, le sirve al huérfano, le sirve, hermanos, al pecador. Empieza a servirle a la gente de aquel tiempo, predicando la palabra. Le sirve a los enfermos, sanándoles. Le sirve al endemoniado, echando fuera demonios. Le sirve a la gente, dándole de comer, y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que sucedió? La Biblia dice que todos ellos empezaron a ver en Jesús a un libertador, a un hombre diferente. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu de servicio. Si usted quiere ver la mano de Dios en los próximos años, vuélvase un servidor de alguien, pero sirva. ¿Cuántos de ustedes van a tener un espíritu de servicio, hermano? Eso es lo que hizo grande a los siervos de Dios. Por eso Josué, dice la Biblia, que fue un fiel servidor. Él estuvo en el lugar donde tenía que estar hasta el tiempo que llegó su manifestación. Hermano, no sé si usted ya se aburrió con lo que usted hace, pero mientras usted mantenga su espíritu de servicio, va a llegar el momento de la promoción. Va a llegar el momento donde el Señor le diga: ya estuviste un buen tiempo aquí, ahora te voy a poner en este nuevo lugar. Eso es lo que hizo el Señor con Josué. Lo promovió de un simple servidor, si lo podemos llamar así, de estar tal vez oculto ante la multitud. Pero llega el momento donde este siervo fiel ahora se pone frente a multitudes. Mientras, hermanos, él estaba con Moisés, él nunca en su mente se imaginó la dimensión hasta donde el Señor lo iba a llevar. Y vean ustedes, cuando el Señor lo llama, lo pone ahora como el nuevo pastor, como el nuevo líder de una gran nación. Eso es lo que hace el Señor con los que aprenden a servirle de corazón. Por eso la Biblia dice que cuando estemos delante del Señor, Él nos dirá: buen siervo y fiel. ¿Cómo nos dirá cuando estemos delante de Él? Buen siervo y fiel. Allá arriba en el cielo, usted va a ser, hermanos, promovido por el servicio que usted hizo en la tierra. Por eso es importante que los conquistadores tengan un espíritu de servicio, y es lo que vemos en el caso de Josué. Número 3, ¿qué hizo diferente a Josué? Dice la Biblia que él tenía un lenguaje correcto. ¿Qué tenía? Dice la Biblia que lo que hizo la diferencia entre Josué, hermanos, entre los demás judíos, es que él ante las adversidades hablaba correctamente. Si usted quiere que el Señor se manifieste en su vida, usted quiere ver tierras de bendición, usted tiene que aprender a hablar correctamente. ¿Qué es eso de hablar correctamente? Usted tiene que hablar, hermanos, sabiamente. Cuando hablamos de hablar correctamente, hablamos de que tenemos que hablar lo que dice Dios y no lo que dice la gente. Y lo podemos ver en el caso de Josué en Números capítulo 13, verso 30. Ellos habían sido enviados a ver la tierra prometida. Moisés les dice: vayan y quiero que regresen, quiero que ustedes observen cómo es la tierra donde el Señor les ha prometido. Y dice la Biblia que cuando regresan, venían los 10 espías hablando pestes,
hablando negativamente, hablando de lo terrible que era aquella tierra y de lo cómo ellos se veían. Usted nunca va a poder ver su familia rendida a los pies de Jesús. Usted nunca, hermano, va a poder ver lo que usted un día ha soñado si usted no cambia su manera de hablar, si usted no cambia su manera de expresarse, si usted no deja de hablar, hermanos, el fracaso del pasado. Es tiempo de hablar correctamente. ¿Me dicen amén los que creen eso? Digan conmigo, es tiempo de hablar correctamente. No importa lo que esté alrededor suyo, hable lo que Dios dice en su palabra. Y vean cómo, hermanos, Josué, cuando él se dirige al pueblo, él habla correctamente, habla con un espíritu de sabiduría, con un espíritu de conquista. Miren lo que dice el verso 30. Entonces, vemos aquí a otro, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Vean cómo hablan los que tienen un espíritu de conquista. Le dijeron a la multitud: cállense, porque todo el mundo estaba: no, mejor no, quedémonos aquí, muramos en el desierto. No, hombre, ¿para qué salimos de Egipto? Miren, esa es la mentalidad de una persona que no ha sido renovada. Pero viene Caleb acompañado de Josué y le dice: hagan silencio. Y le dice, hermanos, con autoridad: subamos luego, vamos. Miren cómo él dice: y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Digan conmigo: más podremos nosotros que las adversidades que vengan en contra de nosotros. Cada vez que alguien te quiera impedir, cada vez que alguien venga y te quiera decir: no, eso que estás soñando no es para ti, eso que ustedes están pensando es para gente de otro pueblo, de otro país, eso no va contigo. Mira tu familia, mira tu casa, mira tu condición. Cállalo y dile: yo no confío en lo que los hombres dicen, yo confío en las promesas de mi Dios. Y más podremos nosotros que los que están allá afuera. Alguien le da un aplauso a Jesús esta mañana. Hable el lenguaje correcto, cambie su manera de hablar. De aquí en adelante hable fe. Digan conmigo: hay que hablar fe. Vaya a su casa y hable fe sobre su casa, aunque tal vez la circunstancia no sea la que usted quisiera ver. Pero los hombres de Dios, todos los conquistadores, siempre tenían un lenguaje y ellos decían: vamos, subamos, porque si Dios lo prometió, Él lo tiene que cumplir. Si Dios lo dijo, Él lo tiene que hablar. Y durante estos 14 días el Señor nos dio palabra y palabra y palabra. Tome esa palabra y hable la palabra, hable la palabra, hable la palabra. ¿Me doy a entender esta mañana? Yo no sé qué palabra le dio el Señor a usted, pero cualquier palabra que Dios nos haya dado, mire, si Dios lo dijo, hable el lenguaje correcto y estoy seguro que más podremos nosotros que las adversidades que están en contra de nosotros. Número 4, el cuarto principio que tenía Josué. Dice la Biblia que ellos sabían cuál era su lugar. Digan conmigo: ¿cuál es mi lugar? En otras palabras, Josué tenía claro el área que tenía que conquistar. Y ojo a esto: si usted tiene claro cuál es el lugar que el Señor le habló y que tiene que conquistar, hacia ahí tiene que dirigirse, hermano. Cuando Dios le dice a Josué que vaya, es que él tenía claro el lugar a donde tenía que conquistar. Muchas veces no conquistamos nada por falta de claridad en algunas cosas que hacemos. Queremos conquistar un montón de cosas. No, si su familia es el lugar y usted está peleando con su casa, su familia no es como usted quisiera ver, eso significa que ese es el lugar donde Dios quiere que usted conquiste. ¿Me doy a entender? ¿Para qué quiere conquistar otra casa si su familia todavía no ha sido conquistada? Si todavía su familia sufre el desierto, todavía en su familia hay alacranes, hay culebras. Todavía en mi casa, hermanos, estoy peleando con, hermanos, la escasez. Yo pienso que primero es mi casa. Josué, cuando él está frente a la multitud, le dice: señores, escojan, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Miren cómo Josué determina lo que él quería ver en su vida. Yo y mi casa serviremos al Señor.
si es, yo no sé, el trabajo, si es, usted tiene que tener claridad en aquello que Dios le llamó a hacer. En estos ayunos el Espíritu Santo nos habló tanto de lo que deberíamos conquistar. ¿Y cuántos de ustedes ya tienen claro lo que el Señor quiere que conquisten? No, todavía hay mucha inseguridad. ¿Cuántos tienen claridad de lo que el Señor quiere que conquisten? Levanten la mano los que el Señor le dijo: esto es lo tuyo y esto por esto tienes que ir. Vamos a ver, si no vamos a orar al Señor para que el Señor le dé claridad. Tal vez en muchos de ustedes ya no es más negocio, es un ministerio que el Señor te ha dado. El Señor te ha dicho: quiero que trabajes en este ministerio. Pero usted dice: pero Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Es ahí donde usted tiene que decirle: Espíritu Santo, dame claridad. ¿Quieres que sea líder? ¿Quieres que sea anciano? ¿Quieres que sea pastor? ¿Quieres que sea misionero? ¿Quieres que sea profeta? ¿Quieres, Señor, que sea un empresario que invierta en el reino? ¿Tú qué quieres, Señor? Y si el Señor te dice: esto es lo que quiero que hagas, ve hacia donde el Señor te está mandando. Josué recibe la palabra y miren lo que dice el versículo. Él tenía claro, hermanos, el panorama. Digan conmigo: claridad de panorama. Otra vez, claridad de panorama. Y el Señor me hablaba de que en los próximos 4 años ya tenemos claridad de lo que tenemos que hacer. Hermanos, en esta iglesia nosotros estamos para conquistar las multitudes, las almas, para traerlas a los pies de Cristo. Pero no podemos amontonarlas aquí si no vamos también a conquistar la tierra y hacer nuestro nuevo templo. Porque solo de esa manera veremos multitudes venir a los pies de Jesucristo. Y aquí ya nos llenamos, ya aquí ya estamos saturados, aquí ya no cabemos. Ahora nos toca ir más allá. Si Dios te ha hablado para un ministerio, ahora tienes que tener claridad hacia dónde Dios quiere que guíes tu ministerio. Por eso Josué dice en el versículo, vamos por favor rápidamente y ya para ir finalizando, en el capítulo 1, versículo 2, miren lo que dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y miren, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 4: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Miren cómo Dios le habla a Josué, le dice: toda esta tierra que hoy pongo delante de ti va a ser tuya. Esa tierra te pertenece, hermano. Hasta donde Dios le ha permitido ver, hasta ahí podemos alcanzar. Yo no sé hasta dónde ha llegado su visión, hasta dónde ha llegado la visión para sus hijos, hasta dónde ha llegado la visión para su negocio, hasta dónde ha llegado la visión para esta iglesia. Hasta donde lleguemos, diga conmigo: hasta donde llegue mi visión, hasta ahí Dios quiere que conquiste. ¿Cuál será su techo? ¿Cuál será el techo de ustedes como familia? ¿Cuál será el techo de esta iglesia? No en fuerzas humanas, sino en el poder del Espíritu Santo. Cuando la mente razona, dice: pero ¿cómo? Cuando la mente es una mente que no es renovada por la palabra, lo primero que dice: pero si yo soy de Tecpan. Lo mismo dijeron de Jesús: qué bueno puede haber de Nazaret. Pero de ahí salió el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué tenemos que aprender, iglesia? Tenemos que saber cuál es nuestro lugar. Mis queridos hermanos, somos un cuerpo y como cuerpo tenemos que ocupar el lugar correcto para poder funcionar. Y entonces los recursos de Dios, digan conmigo, los recursos de Dios vendrán. Cuando usted tiene claridad en lo que quiere, los recursos de Dios empezarán a venir para poder cumplir el llamado de Dios. Por eso dije: no se preocupe. No se preocupe, hermanos, cuán grande es la visión. Los recursos van a venir. Los recursos el Señor los va a traer. ¿Por qué? Porque Josué, cuando tuvo claridad de lo que tenía que hacer, ahora estaba listo Dios para empezar a bendecirle y llevar hacia adelante ese gran proyecto que él tenía en su corazón. O número 5, digan conmigo: mi éxito, díganlo fuerte, mi éxito está a creer en la palabra de fe. Dios ya nos dio una palabra, hermanos. Ahora viva esa palabra.
Una cosa es hablar la palabra, otra cosa es vivir en la palabra. Josué sabía que la palabra de Dios tenía que estar en su boca. Por eso dice Josué, miren lo que dice el versículo, hermanos, 9, versículo 8, por favor. Dice, nunca, ahí estaba el éxito de Josué, se apartará de tu boca el libro de la ley, y miren, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Digan conmigo, amén. ¿Cuántos quieren que todo lo que hagan les salga bien? Entonces está en la palabra. Hermano, en la palabra está tu fortaleza, en la palabra está tu provisión, en la palabra está tu victoria, en la palabra está todo aquello que Dios ha prometido a los que le creen. Por eso la Biblia dice, al que cree, todo es posible. Pero cuando yo me apropio de la palabra y la palabra empieza a entrar a mi corazón y yo empiezo a hacer la voluntad del Padre, entonces esa palabra empieza a cambiar mi manera de pensar. Yo no sé qué es lo que usted está esperando. Lo cierto es que la palabra no debe faltar, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tenemos una palabra segura. Dios no miente, hermano. Esta palabra no miente. Así que asegúrese, camine en esa palabra. Josué no tenía una vara, pero tenía una palabra en su espíritu. Digan conmigo, tengo una palabra en mi espíritu. Otra vez, tengo una palabra en mi espíritu. Y por esa palabra yo voy a caminar hacia lo que Dios me ha prometido. ¿Cuántos de ustedes tienen una palabra en su espíritu que los está moviendo hacia donde Dios quiere que ustedes vayan? Usted tiene que agarrar esa palabra y meterla a su corazón, hermano. Caminar en esa palabra. Todos los hombres de Dios, ellos miraban al cielo y decían, Señor, si tú lo dijiste, Señor, tú lo vas a hacer. Abraham no podía tener hijo. Era un hombre viejo, su esposa estéril. Pero ese hombre se mantuvo en aquella promesa. Y por eso dice en el libro de Hebreos, Abraham creyó esperanza contra esperanza. No había esperanza de tener hijo, pero él puso su esperanza en la promesa de Dios. Y al cabo del tiempo dice la Biblia que el Señor le trajo al hijo, que fue el hijo de la promesa. Eso es lo que hace Dios con los que tienen un espíritu, los que tienen metido allá adentro una palabra que ha venido del corazón de Dios. Yo no sé dónde metió usted la palabra que el Señor le ha dado, pero yo tengo metido las promesas de Dios allá dentro de mi corazón. Allá adentro, allá estoy, allá adentro donde usted no lo puede ver, pero allá está metido la palabra. Y tengo confianza que cada promesa que el Señor me ha dado se va a cumplir antes de que yo me muera. Tengo seguridad de que Dios cumplirá todas las promesas que Dios les ha dado. ¿Creen ustedes en la palabra? ¿Seguros, hermanos? Digan conmigo, levanten sus manos. Somos una generación de conquista. Hemos sido sellados por la palabra. La palabra de Dios gobernará mi espíritu. No la promesa de hombres, sino la palabra de Dios. Somos una generación que va en conquista, que va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Alguien le puede dar una